La vulnerabilidad que se va a investigar es la vulnerabilidad técnica en las viviendas con sistema estructural inadecuado según la norma sismo resistente. Esto se abordará desde el programa de estudio de la arquitectura. En la arquitectura se hace un énfasis en especial en el diseño de los espacios, pero lo cierto es que esto es lo que hace que la vulnerabilidad técnica sea tan grande. ¿Por qué? Porque muchos arquitectos diseñadores no se enfocan entonces en cómo será la construcción de las viviendas, sino solamente en el diseño de los espacios. Es por eso que se hace primero necesario entender que la arquitectura no solamente se debe enfocar en los espacios físicos de una edificación, sino que es imprescindible que se haga un buen diseño estructural. Es decir, el diseño arquitectónico no debe ser solamente un diseño de espacios, sino un diseño también de estructuras capaces de resistir las diferentes efectos naturales que afectan a dicha estructura. A raíz de eso surge la pregunta entonces, ¿cómo son las condiciones naturales a las que se expondrá la construcción en el sitio donde se realizará? Es importante que todos los arquitectos se hagan esta pregunta antes de planificar una edificación. Lo cierto es que debido a la ubicación geográfica de Colombia, se hace necesario que se tenga muy presente la amenaza sísmica del lugar donde se realizará dicha construcción. Esta, como podemos ver en el mapa aquí, puede ser baja, intermedia o alta. Desde la profesión de la arquitectura, el gobierno colombiano, junto a arquitectos e ingenieros, han creado un manual de construcción básico para que las personas puedan construir sus propias viviendas, asegurándose de que éstas serán capaces de soportar los sismos. Dicho manual se llama el NSR 10. Lo que sucede en Colombia es que muchas personas, debido a los aspectos económicos del país, no pueden contratar a personas capacitadas para que les construyan sus hogares o se los diseñen, sino que en muchas ocasiones son las mismas personas las que construyen y diseñan sus propios hogares. Fue por esto que el gobierno colombiano decidió hacer este manual para instruir a estas personas. En este manual se busca garantizar la correcta estabilidad y funcionalidad de la estructura con respecto a los agentes naturales externos. También se apunta a la seguridad de la edificación como responsabilidad y ética profesional. De igual manera, en este manual se brindan los conocimientos básicos para una correcta construcción de la edificación. También se generan estructuras que, en principio, aguanten las fuerzas generadas por los sismos. E igualmente, en caso de no soportar las cargas, este manual también ayuda a las estructuras a que puedan tener un grado de tolerancia antes de que éstas fallen por completo, brindándole así a las personas en su interior que puedan evacuar sin ningún inconveniente de la edificación. Pero surge la pregunta entonces, si el gobierno colombiano tiene estipulado este manual para una construcción inteligente y eficaz de las edificaciones dentro del territorio colombiano, ¿por qué fallan las estructuras entonces en el momento del sismo? Bueno, esto se debe a dos razones principalmente. Primero que todo, es el que viene a raíz de la vulnerabilidad técnica. A pesar de este manual, muchas estructuras no cumplen los estatutos. El manual además funciona como una guía y ningún profesional certifica que las viviendas cumplen con lo que allí se expone. Es decir, como muchas personas utilizan este manual para construir casas en lugares que, bueno, podrían ser de difícil acceso para personas con conocimiento, por así decirlo, no se puede hacer un análisis riguroso de si estas personas están cumpliendo a cabalidad
con lo que en el manual se especifica. Por este motivo, las estructuras entonces fallan. De igual forma, la falta de experiencia por parte de los obreros y arquitectos al planificar y realizar las estructuras de la vivienda. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, como se mencionó anteriormente, a veces los arquitectos solamente diseñan los espacios y no se enfocan en la parte técnica o en la parte constructiva de las edificaciones. Y por otro lado, los obreros, quienes se encargan de construir la edificación, en muchas ocasiones no están muy conscientes del sistema estructural al que se están enfrentando y por lo tanto las edificaciones que construyen no cumplen a cabalidad con lo que este manual especifica. Un ejemplo del estudio de esta vulnerabilidad sucedió en Quito, en Ecuador, cuando un terremoto sacudió a esta ciudad, un terremoto de magnitud de 7.8. Y la verdad es que fue un terremoto bastante fuerte que dañó muchas edificaciones generando muchas pérdidas de personas. Eh, lo interesante de este terremoto fue que muchas edificaciones, como se puede ver en la imagen, quedaron totalmente destruidas, mientras que otras no. A raíz de esto, el periódico de la BBC mandó un experto ingeniero para que realizara una inspección acerca de por qué ciertas edificaciones habían cedido ante el sismo, mientras que otras no lo habían hecho. El ingeniero se dio cuenta de 5 razones. La primera de ellas fue que muchas edificaciones se cayeron por la mala construcción, es decir, no estaban bien construidos de sus cimientos o desde la parte estructural, que son las que soportan estas cargas cuando llegan los sismos. Debido a esto, muchas de ellas fallaron. De igual forma, el ingeniero dijo que en este país no se siguen los códigos ni las normas. Podríamos traerlo al nuestro caso en Bogotá o en Colombia, donde sí hay unos códigos y normas, pero en muchas ocasiones estos no son seguidos al pie de la letra. El tercer punto es que las construcciones quedan a cargo de maestros de obra y no de ingenieros o arquitectos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ingeniero y el arquitecto pasan un plano de diseño, pero al final no son ellos los que construyen la edificación, sino personas que, bueno, como se ve ahí, son maestros de obra que trabajan en el sitio, pero en realidad no conocen muy bien los sistemas, por lo que a veces pueden pasar por alto muchas cosas que son importantes para la edificación, pero al no tener el conocimiento de cómo funcionan estas técnicas constructivas, entonces a veces las pasan por alto. El cuarto punto es que la estructura está mal dimensionada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una falla entonces de los ingenieros o arquitectos que dicen o que en muchos casos utilizan menos material necesario, podemos pensar en el hierro o en el concreto, para ahorrar costos, y entonces al estar mal dimensionada la estructura sufre cuando llegan las cargas generadas por los sismos. Y el quinto punto es que se preocupan muchas veces en acabar las edificaciones más rápido que en vez de hacerlas con cuidado. Entonces, muchos de los problemas que vienen a raíz o vienen a causa de los sismos en las edificaciones es porque las personas que las construyen son negligentes al preferir en muchos casos ahorrarse cierto dinero que debería ir a las estructuras, ahorrárselo, y entonces las estructuras quedan débiles y entonces en el momento de un sismo importante estas fallan. Teniendo todo esto en cuenta, la propuesta que, que se va a especificar es que primero se tiene que trabajar con el manual que muy minuciosamente ha construido el gobierno colombiano junto a arquitectos e ingenieros, el NSR10. Pero partiendo de esto se deben hacer otras cosas para que esto funcione con mayor eficacia. Antes del evento se plantean hacer 4 cosas. Primero, brindar el acompañamiento a los maestros de obra y constructores independientes, en este caso las personas que no tienen conocimiento pero edifican sus viviendas, al momento de construir edificaciones, sobre todo en zonas de amenaza sísmica intermedia y alta.
Entonces es necesario que las personas entiendan bien este manual y la manera en cómo tienen que construir de acuerdo al lugar donde se localizan en el territorio colombiano. El segundo punto es hacer un análisis minucioso del lugar y de todas las amenazas que se pueden presentar para planificar un sistema estructural adecuado. ¿Por qué se dice esto? Porque no solamente las amenazas son sísmicas, sino que también en muchos casos son amenazas de vientos que podrían afectar poco a poco la estructura igualmente de las edificaciones. Por eso se necesita hacer un análisis minucioso de esto y darse cuenta cuáles son los riesgos. El tercer punto es hacer revisiones periódicas en la construcción y revisar que se estén cumpliendo las guías estipuladas. Esto para evitar que los constructores entonces eviten utilizar todo el material que se requiere, en este caso para ahorrarlo, y entonces que la estructura siempre cumpla con lo que está estipulado por la norma. Y el cuarto punto es certificar a las edificaciones que hayan cumplido con todos los parámetros, para que de esta manera se tenga claridad con que la estructura siguió todos los pasos de dicho manual y cumple, y en el momento de que se genere un sismo pues se tenga la mayor tranquilidad de que la estructura está pensada y construida con que va a resistir. Y durante el evento ya solamente queda seguir los protocolos de evacuación, pues se espera que la edificación haya cumplido con todos los parámetros que se estipularon en la NSR 10.